Buenos días a todos. ¿Eres digno de juzgar a tu prójimo? ¿Un cristiano puede juzgar a su prójimo? Es una pregunta muy importante porque hoy hay una confusión muy grande. De tal manera que hay unos supuestos cristianos que dicen que un cristiano no puede juzgar a su prójimo. En realidad, una persona que tiene este lenguaje no sabe nada de Dios, porque en realidad un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que es hijo de Dios, debe juzgar a su prójimo. Eso quiere decir que este cristiano es realmente cristiano, es decir, que ha aceptado a Cristo, al ungido de su tiempo. En el Antiguo Testamento no existía la palabra Cristo, pero entendimos allá hijo de profeta, hijo de Dios, porque ellos siguieron a los profetas. Así, en el tiempo de Noé, los que entraron en la arca eran los hijos de Dios, es decir, los hijos del profeta Noé. Era el mismo caso con el profeta Moisés y los demás profetas que vinieron después de él. Hoy nosotros nos representamos a través del ministerio de Cristo, pero en realidad Cristo se manifiesta en cada generación, y eso hay muchos branhamistas quienes no lo saben. Voy a decirles si un cristiano puede juzgar o no, y eso lo voy a decir no con mi propia inteligencia, pero lo diré con la Biblia, con las Escrituras, porque Dios mismo ha dado este derecho a sus hijos, que son los cristianos, que son los hijos de Dios para su tiempo. Y en realidad un cristiano puede juzgar. Vamos a leerlo en 1 Corintios 6, verso 4 a 5. La palabra de Dios dice: sí, pues, voy a leer por el verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No, voy a empezar por el verso 2. La palabra dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos, aquí la palabra habla de los santos. No se trata de los santos católicos, San Ignacio, San Domingo, no. La Biblia habla de los santos, es decir, que de aquellas personas que han seguido, que han vivido, que han aceptado, que han creído a los profetas, según el mandamiento de Oseas 12:14, Segunda de Crónicas 20:20 y Amós 3, verso 7, Apocalipsis 22, verso 6. Y aquí vemos que cuando la Biblia habla de los santos, hablan de las personas que creyeron en los profetas. Cuando decimos creer en un profeta, no decimos que hay que adorar al profeta, sino hay que creer en lo que él dice, porque es Dios en carne humana. Y es lo que los paganos no quieren entender. Y así, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, es decir, por nosotros los cristianos, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas, es decir, decía un católico, a un protestante, a un branhamista, que es un hijo del diablo y que si mueres en su condición del paganismo irá al infierno. No somos indignos, tenemos este derecho porque Dios mismo nos ha dado este derecho de juzgar a los paganos. Los paganos no son aquellos que no creen en Dios, sino son aquellos que piensan seguir a Cristo, que piensan creer en Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero están en las iglesias denominacionales adorando a Satanás en nombre de Cristo sin saberlo. Pero debe haber alguien para revelar el misterio de la salvación en cada tiempo, y ese hombre es un profeta de Dios, como ha sido siempre el caso. Y así vemos que en el verso 3 está escrito que o no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Nosotros mismos, los cristianos, vamos a juzgar a los santos, a los ángeles caídos. Y para nosotros, decía a un
católico que es un pagano, es nuestro derecho. Decir a un branhamista que está en una denominación es nuestro derecho. Así tenemos el derecho de juzgar a los paganos, a las personas que viven, que están en las iglesias denominacionales, porque son paganos, puros paganos. Tenemos este derecho porque Jesucristo nos ha dado este derecho, nos lo ha concedido en este tiempo. Y así, no tenemos vergüenza de decir que somos los únicos cristianos porque hemos reconocido a Cristo a través del mensajero que Él nos ha enviado. Cristo significa ungido. Y un ungido es aquel que viene en nombre de Cristo, según Juan capítulo 13, verso 20. Según Mateo 23, el último verso. Hoy nadie puede juzgar a un pentecostal si es metodista. Un metodista no puede juzgar a un bautista, porque los dos, ambos son paganos. Un pagano no puede juzgar al otro. Un ladrón no puede juzgar a otro ladrón. Sí. Un mentiroso no puede juzgar a otro mentiroso. Un pagano pentecostal no puede juzgar a un pagano metodista, porque ambos son paganos ante Dios. Somos nosotros, los creyentes, los discípulos de un profeta vivo, quienes tenemos el derecho de juzgar a los paganos. Y en este día, en este tiempo, Jesucristo, que es la palabra, nos ha dado esta gracia. Y nosotros les estamos diciendo que Jesucristo es Dios, es la palabra, pero salva a través del profeta vivo de su tiempo. Y en este tiempo, ese profeta se llama Cacú Philip. Dios les bendiga. Amén.